Bienvenidos a el curso intensivo misionero para instructores bíblicos. Les saluda el pastor Diego Alexander Bartolo, quien ha preparado este curso para todos los instructores bíblicos o todas las personas que quieran enfilarse y prepararse para trabajar en la viña del Señor como instructores bíblicos voluntarios. Para todos los proyectos de dar estudios bíblicos, usted es la persona idónea para participar de este seminario. Hoy desarrollaremos la clase número 1, la unidad 1, la cual vamos a tratar de definir lo que significa o lo que es el estudio bíblico. Vamos de alguna manera, a tener claro que es un privilegio y gozo poder compartir del amor de Jesús y su mensaje para el presente por medio de un simple método ya probado de dar estudios bíblicos. Aparte de eso, queremos mencionar que no existe una manera mejor de fortalecernos personalmente en la palabra de Dios, de ayudar, que otros se afirmen en las verdades de la Biblia, que cultiven una relación viviente con Cristo y de prepararnos para que ellos también puedan compartir de la fe. Pero, ¿qué es un estudio bíblico? ¿De qué se tratan los estudios bíblicos? Bueno, podemos encontrar diversas definiciones de lo que significa un estudio bíblico y que todo instructor bíblico debe tener claro y presente al desarrollar esta importante labor en el trabajo con el Señor. El estudio bíblico podemos iniciar mencionando, de alguna manera, tratando de definirlo a través de la experiencia de Jesús con los discípulos. Luego que Jesús había muerto y al tercer día había resucitado, ese primer día de la semana, las noticias para muchos eran bastante devastadoras al saber que el Mesías, en quien los discípulos habían centrado su esperanza, su proyecto de vida, había muerto. El Mesías estaba muerto. Dos de los discípulos de Jesús, quien había seguido las enseñanzas, iban cabizbajo, camino hacia Maús. Pero de pronto encuentran un forastero que les pregunta porque están tristes. Ellos comienzan a preguntarle, ¿acaso usted no sabe lo que pasó este fin de semana? El Mesías, el que decía ser el Cristo, está muerto y nuestras esperanzas están rotas. Lo que no sabía era que el forastero era el mismo Jesús. Así que este forastero, quien era Jesús, dice la Biblia que abre las escrituras y comienza a darles un estudio bíblico. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, el versículo 25 al 27, dice lo siguiente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando ellos escuchaban las palabras de Jesús, ellos se sentían completamente transformados. Luego, cuando llegan a su casa, invitan al forastero para que se quede con ellos. Cuando lo invitan a comer, en el momento que va a partir el pan, se dan cuenta que el forastero es Jesús. Cuando se dan cuenta, Jesús desaparece y expresan las siguientes palabras del versículo 32, donde dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Aquí encontramos un estudio bíblico presentado por Jesús. Para poder explicar del tema de la salvación, lo que hace Jesús es abrir las escrituras según el versículo. Le presenta un estudio bíblico. Podemos encontrar certeza en la pluma inspirada por Elena de White, en el Servicio Cristiano, la página 176, que el estudio bíblico es el plan de celebrar una idea de origen celestial. Es decir, el plan de celebrar estudios bíblicos no viene porque se lo inventó un pastor o un líder de iglesia. Viene como resultado de una idea divina, una idea que viene del mismo Señor. Otro pensamiento lo encontramos en Obreros Evangélicos, en la página 200, cuando dice,
Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para Él quede sin recompensa, refiriéndose a la enseñanza del Evangelio. Coronará de éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre. Pero la podemos, entre todas estas citas, hace un momento leídas, decir que un estudio bíblico es la enseñanza de un tema bíblico a través de preguntas y respuestas. Así podríamos definir de manera sencilla lo que es el estudio bíblico. Podríamos decir que la Biblia usa ese método de preguntas y respuestas. Podríamos decir de que la Biblia presenta esa manera de poder, de esa manera didáctica de poder enseñar la palabra de Dios. Vamos a tomar tres ejemplos bíblicos. El primero lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 34, el versículo 14, donde dice la palabra de Dios allí de la siguiente manera: ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Y luego responde el salmista en versículo 13 y 14: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El pasaje que acabamos de leer es una manera en que el salmista usa la didáctica para poder dejar una verdad plasmada en la mente del lector. Y lo hace a través del método pregunta y respuesta. La pregunta que hace el salmista es cuando justamente dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y el mismo salmista responde, da la respuesta diciendo quién es el hombre que desea vida. Y obviamente para tener mucha vida, dice que debe guardar la lengua del mal, que en los labios no haya engaño, apartarse del mal, hacer lo correcto, buscar la paz y seguirla. Aquí presenta algunos elementos y principios que responde a la pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida? Si deseas vida, si deseas ver muchos días, entonces debes hacer lo que está en el versículo 13 y versículo 14. Aquí encontramos un estudio bíblico, una metodología interesante. Un segundo ejemplo es Proverbios, el capítulo 23, el versículo 29 y 30. Dice el texto bíblico: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de embalde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y responde, versículo 30: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Note que nuevamente encontramos una pregunta, refiriéndose a las personas que buscan rencillas, peleas, que buscan heridas sin necesidad, que busca quejas, que busca lamentaciones. ¿Y para quién? Para el que se emborracha, para el que busca vino. Aquí nuevamente encontramos la respuesta a la pregunta anterior. Un último ejemplo clásico es el libro de Salmos. Me disculpan allí, la cita que está equivocada es Salmos capítulo 15, el versículo 1 al 3. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Luego responde: el que anda en integridad y hace justicia, habrá verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguna contra su vecino. Nuevamente encontramos la metodología pregunta-respuesta. Pregunta el salmista: ¿quién podrá habitar en el tabernáculo de Dios y quién morará en el santo monte? Y la respuesta a la pregunta es la persona que anda en integridad, que hace justicia, que habla con la verdad, que no calumnia, que no hace mal al prójimo. Todo esto hace parte de la persona que va a habitar en el tabernáculo de Dios. Noten que el estudio bíblico es una manera sistemática de enseñar a través de preguntas y de respuestas. ¿Qué no es un estudio bíblico? Es importante saber que no es un estudio bíblico. Recordemos que un estudio bíblico no es un sermón donde hay un monólogo hablando. Tampoco es un discurso donde alguien está expresando lo que piensa y lo que le parece. Tampoco es una tesis donde está citando y habla el tesista con fuentes para poder sustentar su teoría, sin dar oportunidad al oyente a que participe. Tampoco es una entrevista, tampoco es una disertación. Hay que tener claro que esto no es un estudio bíblico. Entonces,
Hay que tener claro que para poder dar estudios bíblicos no es un plan diseñado por la iglesia, no es un plan diseñado por un pastor, es un plan diseñado por Dios. Es parte del plan divino el arte de dar estudios bíblicos. Ahora, es importante tener en cuenta que como es un plan divino, el primer lugar para poder tener en cuenta, tener claro que es un plan divino, es porque se nos ha orientado y animado para poder que llevemos la palabra de Dios a la puerta de toda persona y también tener en cuenta que es nuestro Padre Celestial el que nos ha encomendado a realizar esta labor. Tenemos que tomar nuestras Biblias y salir al mundo a advertir el mensaje que Él ha dejado. Esa es la orientación. Como parte del plan divino, la señora White vio que se producían resultados maravillosos para las personas que practicaban esta metodología de enseñanza. Ella dice que veía centenares y miles de personas visitando las familias, explicando la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo. Se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes se abría de par en par la proclamación de la verdad. Ahora, en tercer lugar, podemos decir que al ser un plan divino, entonces el que practica los estudios bíblicos se le permite tener éxito. Es decir, si tú te unes cada momento al poderoso Creador y Redentor en su amor y pasión por los perdidos, Jesús dará vida a cada persona que participa. Ama a cada persona que también está en el mundo y que necesita que vayamos a compartir de su amor. Cuando una persona, un hijo de Dios, un feligrés, se esfuerza con denuedo para poder hacer avanzar el mensaje, su vida va a experimentar gozo en el Señor y verá sus esfuerzos coronados de éxito. Por lo tanto, mi amigo, el triunfo sigue invariablemente al esfuerzo decidido. Y por último, es importante entender que en el método de dar estudios bíblicos, el Señor dio una orden y es como los discípulos ir de dos en dos. Por lo tanto, mis amigos queridos, cada miembro que pueda hacer uso de este tipo de apoyo, de ir de dos en dos, va a permitir de que de alguna manera se puedan apoyar el uno al otro. ¿Cuándo comenzó este plan de dar estudios bíblicos? Recordemos que en los tiempos de los apóstoles podemos tener en cuenta de que una vez, aparte de lo que Jesús enseñó a los discípulos de Maús, también presenta el ejemplo cuando el etíope estaba estudiando una fracción del libro de Isaías y Dios manda, el Espíritu de Dios envía a Felipe para que vaya y le explique al etíope. La Biblia presenta que él se acerca al etíope y le pregunta algo, ¿entiende lo que lees? Y el etíope dice, bueno, me encantaría que alguien me explicara lo que estoy leyendo. Y el capítulo 8, versículo 34 y 35, nos recuerda justamente lo que nos indica que el discípulo, el siervo de Jesús, Felipe, le había dicho, le dice al etíope, dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, recordamos que Felipe usa la Biblia, la palabra de Dios, para responder la pregunta que había hecho el etíope. Dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Importante tener en cuenta que de los tiempos apostólicos el estudio bíblico ya estaba. Pero en los inicios del movimiento adventista también tenemos en cuenta algunas experiencias. Por ejemplo, el pastor Haskell. En el año de 1882, en un día tormentoso, en un campestre realizado justamente ese año en el estado de California, se levantó una seria tormenta mientras el pastor Haskell predicaba. La lluvia era fuerte, los truenos se hacían muy ruidosos que la gente que se encontraba en la carpa no podía oír al pastor. Así que se tuvo que suspender la ceremonia de servicio. Fue entonces cuando el pastor Haskell, junto a un grupo de personas alrededor suyo en el centro de la carpa, comienzan entonces ahora a repartir una serie de textos de las escrituras, distintos textos a distintas personas para que la lean. Así que él empieza a hacer preguntas acerca de las verdades que están declaradas en los textos leídos.
El pastor Haskell hacía una pregunta y se respondía con la lectura del versículo bíblico. Al día siguiente, el pastor Haskell y otros ministros fueron también llamados para encontrarse con la señora White. Así que él declara que la manera en que se había celebrado esa reunión estaba en completa armonía con la luz que había recibido del Señor. Déjenme decirle que el primer estudio bíblico que en la iglesia adventista se realiza se conoce como la venida del Señor. El segundo estudio bíblico que la iglesia desarrolla se llama el sábado. Así que el hecho es que estos estudios más o menos tenían aproximadamente 150 preguntas. Eran bastante preguntas las que se hacían, con un número mayor de citas de las escrituras. Ahora, la primera estructura bíblica se conoce como la señora Robinson, que trabajó desde el año 1883 hasta 1933. Cuando hablamos de estudios bíblicos, podemos hablar de 5 tipos de estudios bíblicos. El primero se conoce como el espontáneo. El segundo se conoce como referencias en cadena. El tercero, la Biblia habla. El cuarto, guía de estudio de escuela bíblica por correspondencia. Y el quinto, la fe de Jesús. Esos son 5 tipos de estudios bíblicos que podríamos estar hablando que existen en nuestro medio. Pero desgranemos un poquito acerca de estos 5 tipos de estudio. Por ejemplo, el estudio bíblico espontáneo. El estudio bíblico espontáneo consiste en abrir la Biblia y comenzar basado en el interés del estudiante. Es decir, va de un lado al otro de la Biblia utilizando textos que la persona, que el instructor cree que son apropiados. Ahora, este tipo de estudio puede ser usado con un compañero de asiento en un autobús, puede en un avión o en la calle. Ahora, es preferible el enfoque de estudio sistemático. Significa sistemático de que lleva poco a poco, paso a paso al estudiante, de manera ordenada. Con el enfoque espontáneo, este enfoque espontáneo, mis amigos queridos, resulta difícil permanecer en un tema hasta que el estudiante lo entienda con claridad. De analizar un tema no requiere de un conocimiento acabado de la Biblia. El segundo tipo de estudio bíblico es el estudio bíblico referencias en cadenas. Aquí es muy importante usar la concordancia como herramienta. Este es un mejor enfoque que consiste en seguir una serie de temas ordenados de manera apropiada y basados en la Biblia. Por ejemplo, usted hace una lista de temas usando código de letras. Por ejemplo, el tema de la muerte le puede dar un código de letra. Al tema del sábado le puede dar otro código de letra. Cuando usted le da un código a los temas, entonces comienza a usar los textos relacionados con ese tema. Entre el siguiente texto y los que siguen, usted le escribe el código y le escribe un numerito especial y luego al frente le coloca el siguiente texto que va a citar o que va a conectar con el siguiente texto. Usted allí tendrá que estudiar la serie de textos con anterioridad, con detenimiento, con el fin de poder formular las preguntas antes de que usted o el estudiante lea los textos. Después de leer el texto, haga una vez más la pregunta y espere que el estudiante dé la respuesta. Déjeme decirle que es esencial que el estudiante escuche o también que lea la respuesta en la Biblia y pueda responder las preguntas. Eso se llama referencia en cadenas. El tercer tipo de estudio es la Biblia habla. Es un método muy sencillo. Este es un tipo de estudio en el que básicamente el enfoque es de referencia de cadena. Solo que aquí el maestro da el primer lugar, el número de página, en caso de que eso sea necesario, y el texto al estudiante, y el estudiante comienza a buscar el texto por sí mismo. Ahora, el maestro luego hace la pregunta y el estudiante lee el texto. Luego el maestro hace una vez más la pregunta y el estudiante responde. Cuando se sigue este simple enfoque y se repasa todas las preguntas, al final del estudio, todas las personas, tengan conocimiento o no tengan conocimiento, pueden responder y entender bien lo que se ha venido analizando en el estudio.
Como analizaremos al referirnos al siguiente tipo de estudio, es de gran ventaja para el estudiante que estudie la lección solo con la Biblia, que complete las respuestas antes de que el maestro repase con la hoja de respuestas. El cuarto tipo de estudio se le conoce como el estudio por correspondencia. Años atrás se usaba la carta, pero hoy en día ya no es tanto la carta. Hoy podemos usar el WhatsApp para compartir un estudio bíblico e invitar a la persona para que dé las respuestas. Este es el tipo de estudio bíblico que aparece explicado en el capítulo Cómo operar una escuela bíblica de la iglesia. Pero es importante tener en cuenta que usted puede usar el WhatsApp para poder mandar un estudio bíblico y luego la persona le manda las respuestas por WhatsApp o también por vía correo electrónico. O bueno, o usted también puede dejarle la guía en persona para que la persona lo lea y luego va y repasa la respuesta que el estudiante le dejó. Y el último estudio bíblico es el que ha tenido éxito por muchos años y se conoce como la fe de Jesús. La fe de Jesús es la guía hecha por el pastor Ashneman, el cual, este es un ejemplo de una serie en la que el estudiante escribe la respuesta a las preguntas que hay en la hoja o en la guía, las cuales son entonces revisadas por el maestro. Aquí, este estudio tiene ventajas y las cuales tiene muchas ventajas este tipo de estudio. Y este ha demostrado tener mucho éxito en diferentes lugares. Es más, no es difícil llegar a dominar en poco tiempo este tipo de estudio. Usted pronto contará con guías de estudio ya preparadas y podrá enseñar los principales temas de la Biblia sin que lo pidan con demasiada anticipación. El estudiante aprende mejor y con mayor velocidad. Hasta aquí hemos visto nuestra primera clase, la clase de la definición de los estudios bíblicos. Pero para usted poder avanzar con su certificación de instructores bíblicos, es importante que pueda compartirme dos preguntas, compartirme dos respuestas a las siguientes preguntas. Es poderme escribir a mi WhatsApp diciendo, ¿qué aprendí hoy? Entonces, al decir qué aprendiste, responde las dos siguientes preguntas. Según lo estudiado en el día de hoy, ¿qué es un estudio bíblico para usted? En sus palabras, diga qué es un estudio bíblico en base a lo estudiado. En segundo lugar, compárteme, por favor, cuál tipo de estudio bíblico usarías y por qué usarías ese tipo de estudio bíblico. Recordamos que vimos 5 tipos de estudios. Amigo querido, gracias por acompañarnos en la primera sección, en la primera clase de instructores bíblicos voluntarios. Te espero en el siguiente video, donde veremos la siguiente clase, cómo prepararse el instructor bíblico para la hora de ir a participar de la enseñanza de la Biblia. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.